¿Quién fue el primer americano? Durante años pensábamos que sabíamos la respuesta. Los primeros pobladores del Nuevo Mundo fueron grandes cazadores procedentes de Siberia, que atravesaron a pie la lengua de tierra de Beringia al final de la última glaciación. Sin embargo, algunos científicos que utilizan técnicas prestadas de la criminalística empiezan ahora a cuestionarse esta versión convencional de la prehistoria. Una nueva historia está emergiendo acerca del verdadero origen de los primeros pobladores del continente americano. Es posible que haya llegado el momento de reescribir los primeros capítulos épicos de la historia de las Américas. Ciencia al desnudo. ¿Quién descubrió América? En la actualidad, millones de personas viven en la América continental. Pero ¿quién fue la primera persona que pisó esta tierra? ¿Qué clase de antepasado era? ¿Puede decirnos algo sobre nuestro presente? La tarea de encontrar al primer americano es como solucionar un rompecabezas. El problema es que no tenemos todas las piezas, aún. Pero hay una historia que la mayoría de nosotros aprendimos en el colegio. Creo que la gente vino de Asia atravesando el estrecho de Bering y bajando por Alaska. Creo que Alaska y Rusia antes estaban unidas, de manera que la gente de esa parte de Asia pudo cruzar hasta aquí. Supongo que vendrían de Siberia y migraron a las Américas. Según la historia, estas tribus siberianas eran cazadoras. Llegaron aquí hace 13.500 años, siguiendo las manadas de grandes herbívoros, como los mamuts. En esa época, la mayor parte del agua de la Tierra estaba congelada, por lo que el nivel de los mares era mucho más bajo que el actual. El estrecho de Bering era entonces un puente de tierra por el cual los hombres de la Edad de Piedra pudieron pasar a pie y alcanzar América del Norte. Es una gran historia. El problema es que las pruebas recientes sugieren que podría no ser cierta. Para encontrar al primer americano, tenemos que rastrear las pruebas que dejó tras de sí. Un buen lugar para empezar es aquí, en el suroeste de Norteamérica. A 80 kilómetros de Austin, Texas, hay un lugar llamado Gold. Hace 13.000 años, esto era un campamento. Lo único que queda hoy son los huesos y las herramientas que dejaron unos cazadores. Una inspección detallada de estas herramientas ha permitido a científicos como el Dr. Mike Collins evaluar de nuevo el panorama de los paleoamericanos. Toma. Vaya. Qué bien. En lo referente a la caza, estas gentes sabían muy bien lo que se hacía. Esta arma podía hacer mucho daño. Si se fijan, su forma no es muy diferente de la cabeza de un misil. Estaba diseñada para penetrar y viajar por el aire. Los americanos primitivos hacían sus puntas de lanza con lascas de piedra y cuernos de animales. Eliminaban la corteza exterior de la piedra y la rebajaban y pulían hasta conseguir unos bordes afiladísimos y una punta aerodinámica. La forma en hoja de laurel de la punta aumentaba su dureza y el adelgazamiento hacia la base permitía eliminar la resistencia al penetrar en el cuerpo del animal. Los talladores de piedra que hicieron esas herramientas eran muy hábiles. Es una pieza que denota una gran destreza. Collins está impresionado con el conocimiento de balística que tenían los primitivos americanos. Después de ver otras herramientas antiguas, se da cuenta de que la caza de los grandes mamíferos es solo una fracción de la imagen del tipo de persona que en realidad era el primer americano. Esta era la caja de herramientas de nuestros antepasados prehistóricos. Al examinarla, hace un descubrimiento. Casi todas las herramientas tienen su equivalente moderno.
Fíjense lo parecidas que son estas dos herramientas. Esta tiene este filo de cuña y esta también. Esta probablemente la sujetaban así. Y esta se sujetaba con un mango, pero en cuanto al uso que le daban, son la misma herramienta. Otra herramienta que tenemos aquí es esta extraordinaria hoja serrada. Al mirarla al microscopio, adivinen qué hemos averiguado. Un cubierto para cortar carne. Así que esto es un cuchillo de sierra. Eso es un martillo, que probablemente también se sujetaba con la mano. Esto es una cuchilla de raspar. Es el equivalente moderno de esto. Esta parte redondeada con este filo se usaba para raspar pieles. Al estudiar todas estas herramientas, Collins está convencido de que los americanos primitivos tenían profundos conocimientos de ingeniería. Estos útiles son muy resistentes. Lo que a primera vista pueden parecernos un montón de armas primitivas del pasado prehistórico, son en realidad bastante sofisticadas. Collins se ha pasado toda su carrera estudiando la enorme cantidad de artefactos encontrados aquí, en este rico yacimiento de Texas. Ha hallado una analogía moderna para todas las herramientas prehistóricas, menos para esta. Esta hoja lítica tiene un filo muy poco habitual y es especialmente brillante. El único modo de analizarla a fondo es con un microscopio. ¿A cuántos aumentos es esto? A 200. 200. La analista Marilyn Sobers inmediatamente identifica barniz y estrías, lo cual para su ojo experto solo significa una cosa. Estos son unos indicadores estupendos de que esto lo usaban con la hierba. Estos huequecitos con forma de cometa que vemos entremezclados ahí. El contenido en sílice de las células de la hierba son las que le dan a la hoja ese aspecto barnizado. Collins se ha tropezado con una cuchilla primitiva de cortar hierba. Una guadaña. Fue un momento que le cambió la vida. Ahí es cuando empiezas a doblar la esquina y a darte cuenta de que tienes entre manos una forma de vida mucho más sofisticada, más compleja de lo que previamente habíamos pensado. Este descubrimiento cuestiona el estereotipo unidimensional de que el primer americano fuera simplemente un gran cazador nómada. Parece que hemos subestimado seriamente a los paleoamericanos. Collins no es el único que piensa así. A unos 2.400 kilómetros al norte de Texas, el profesor James Adovasio también intenta redefinir quiénes eran los primeros pobladores del continente americano. ¿Su territorio de caza? Unas tumbas del Paleolítico americano. ¿Unos cuerpos nuevos? Bien. Adovasio examina el pasado como un criminólogo. Bueno, la arqueología es como la medicina forense, salvo que el crimen que estamos reconstruyendo no es de ayer, sino de hace 200.000 ayeres. Estos huesos fósiles son los llamados esqueletos de Windover, por el lugar de Florida donde yacieron durante casi 8.000 años. Se trata de un cementerio antiguo. Se han encontrado 168 cuerpos de hombres, mujeres y niños. Adovasio no está examinando los huesos. En cambio, está estudiando los sudarios que llevaban estas gentes. Tal vez no parezca gran cosa, pero estos fragmentos de sudarios pueden revelar el nivel de conocimiento tecnológico de los paleoamericanos. Sin embargo, existe un problema. Este tejido es sumamente frágil. Debe conservarse en un entorno estable y anóxico. Adovasio solo puede examinar el material durante unos pocos minutos antes de que empiece a desintegrarse. De manera que recurre a la tecnología forense. Esto es una máquina de parileno y se usa para recubrir objetos con un polímero protector depositado en vapor. La máquina calienta este polvo a una temperatura de hasta 680 grados, el momento en que el plástico se convierte en vapor. Al contacto con un objeto, el vapor se enfría y se convierte en una fina capa de plástico.
Si este periódico quemado fuera una prueba de la escena de un crimen, un revestimiento de parileno aumentaría su resistencia. Gracias a esta capa protectora, el periódico podría ahora durar 6.000 años más. Adovasio ha utilizado la tecnología del parileno para recubrir los sudarios de Windover. Al microscopio puede comprobar que el sudario presenta un entramado muy tupido y sofisticado. Enterraban a sus muertos envueltos en telas, que para esos tiempos era el equivalente a un traje de Armani o de Versace. El tiempo y la energía empleados en fabricar unos tejidos de tal sofisticación le indican a Adovasio que estas personas podrían tener más cosas en común con nosotros de lo que pensábamos. Lejos de ser unos cazadores primitivos, los primeros americanos eran tan inteligentes como nosotros. No tenían las herramientas de que disponemos nosotros, pero eran diestros artesanos. Eran pioneros informados y cambiaban el mundo en el que vivían. Además, estaban intentando conseguir algo que para nosotros es la piedra filosofal del siglo XXI, la comunicación. La mayoría de nosotros aprendimos en el colegio que los primeros americanos eran cazadores que venían de Siberia. Pero unos investigadores pioneros están revisando esta historia desde la raíz. Piensan que nuestros antepasados del Paleolítico eran seres más complejos que su estereotipo unidimensional. El doctor James Adovasio emplea la medicina forense moderna para conocer mejor la sofisticada tecnología usada por los antiguos americanos. Una piedra no dice mucho a simple vista. Pero Adovasio utiliza una máquina de alta tecnología para examinarla minuciosamente. Lo que ve es asombroso. Esta máquina es una Polynomial Texture Mapping, o PTM. La cámara del vértice de la cúpula utiliza 50 luces estroboscópicas individuales para sacar múltiples imágenes digitales. Ahora, las marcas en la piedra, que son difíciles de descifrar, se hacen visibles. Adovasio identifica inmediatamente unas marcas familiares. Piensa que alguien grabó estos dibujos con un propósito. El artista hace un intento consciente de representar lo que pensamos que es el borde de una cesta tejida o del entramado de una sandalia. Bien, si cogemos una muestra real de esa zona, se puede ver que incluso el ángulo en el que se cruzan las tiras está duplicado en esta piedra. La similitud entre la sandalia tejida y las marcas de la piedra es ciertamente sorprendente. Adovasio cree que esto podría ser un manual de instrucciones de 13.000 años de antigüedad. Los americanos primitivos registraban sus conocimientos de cestería con el fin de compartir dicha habilidad. Si Adovasio está en lo cierto, entonces esto es una forma de comunicación primitiva. Todas las piezas empiezan a encajar y sugieren una nueva imagen de los americanos primitivos. Se suponía que esta gente no vivía en comunidades sedentarias. Se suponía que no sabían hacer tejidos de ninguna clase, que no debían haber hecho muchas cosas que ahora sabemos que sí hacían. El primer americano podría ser una persona muy distinta del estereotipo popular. Pero el carácter de nuestro antiguo antepasado no es lo único que podría estar equivocado en esta historia épica. Los científicos también se cuestionan la fecha en que los primeros pobladores entraron en el continente. La geoarqueóloga Silvia González trabaja en la Universidad John Moores de Liverpool, en Inglaterra. Tiene una razón personal para querer averiguar más cosas acerca de los primeros americanos. Soy mexicana y quiero saber de dónde vengo. A una hora al sur de la Ciudad de México se encuentra la cuenca de Valsequillo. En 2003, González vino aquí a estudiar las rocas volcánicas. Mientras estudiaba una capa antigua en una cantera, algo le llamó la atención. Empecé a caminar y caminé como 1 metro y entonces empecé a verlas.
Vio pequeñas depresiones en la roca, que inmediatamente identificó como huellas de pisadas humanas. Y me quedé atónita porque sabía que la capa estaba en una posición tal que tenía que ser muy, muy antigua. Durante muchos años, las erupciones volcánicas cubrieron el suelo con capas de blanda ceniza. Al pisar las cenizas se quedaron huellas. Después de las erupciones, las aguas desbordadas de un lago cercano transportaron sedimentos de fina arena que cubrieron y conservaron la capa de ceniza endurecida, fosilizando las huellas. El equipo ha encontrado lo que en su opinión son más de 250 pisadas humanas. Se emplearon dos métodos para datar las huellas: medición del carbono que contiene el material orgánico y el cálculo del tiempo transcurrido a exposición solar de estos minerales. Los resultados sugieren que las huellas de la capa tienen 40.000 años de antigüedad. Si estas son de verdad huellas humanas de pisadas, entonces la historia de América del Norte comienza unos buenos 25.000 años antes de lo que nos dijeron en el colegio. Pero González debe superar antes un obstáculo. No todo el mundo en la comunidad científica está de acuerdo con que estas depresiones sean huellas de pisadas. Para demostrar su teoría, González y su equipo recurren a la tecnología más novedosa en reproducción por láser. Funciona de la siguiente manera. El láser escanea esta huella moderna y crea una imagen digital tridimensional. Aquí está. González y su equipo giran y estudian la huella, mientras los técnicos crean unas réplicas en plástico con los modelos. Ahora los científicos de todo el mundo pueden analizar las pruebas en 3 dimensiones con sus propios ojos. Estas huellas de pisadas de 40.000 años de antigüedad son polémicas. Algunos expertos se cuestionan si estas impresiones son realmente huellas de pisadas humanas o son el resultado de la maquinaria de la cantera. Otros se niegan a contemplar la posibilidad siquiera de que pudiera haber pobladores en América del Norte hace 40.000 años. Y sin embargo, el estudio de González no es un fenómeno aislado. A 56 kilómetros al suroeste de Pittsburgh, en Pensilvania, se encuentra Meadowcroft Rock Shelter. El arqueólogo James Adovasio ha hecho aquí un extraordinario descubrimiento. Algo mucho más tangible que la huella de una pisada. La gente vino aquí durante miles de años a cazar, pescar y recoger bayas y nueces. Y cada generación dejó su huella. Adovasio y su equipo llevan 33 años sacando minuciosamente capa tras capa de este yacimiento para descubrir lo que la gente estuvo haciendo aquí en diferentes épocas. La línea negra son los restos de carbón de un fuego primitivo. Mediante el método del carbono radiactivo del material orgánico, Adovasio puede fechar cada una de las capas. Dentro de cada una de estas capas hay pequeñas unidades que son como las páginas de un capítulo. Y cada una de esas páginas es literalmente un momento en el tiempo. Se supone que los primeros americanos llegaron al continente hace aproximadamente 13.500 años. Pero Adovasio no se detuvo al llegar a la capa de 13.500 años de antigüedad y siguió excavando. A medida que transcurrían los años y el yacimiento se hacía más profundo, progresivamente más antiguo, nos fuimos dando cuenta de que el material que estábamos recuperando era completamente inédito. Tras un año de excavaciones, el equipo de Meadowcroft Rock Shelter encontró una punta de piedra que contribuiría a reescribir los libros de historia. Esta delicada herramienta es el útil fabricado más antiguo del yacimiento. Tiene algo más de 16.000 años de antigüedad. Este hallazgo sugiere que había vida humana en América del Norte hace 16.000 años. Y si había una herramienta, es que había gente.
Han empezado a surgir pruebas en ambos continentes de una ocupación humana de las Américas anterior a las fechas tradicionales. En Cactus Hill, Virginia, los indicios de vida humana datan de hace 17.000 años. Ambas fechas, la de 16.000 y la de 17.000 años, son polémicas. Pero muchos arqueólogos coinciden ahora en que los americanos estaban aquí hace mucho más de 13.500 años. Al retroceder aún más en el tiempo, aparece otro agujero en la historia original. Y aquí está la razón. Durante la última glaciación, América del Norte estaba cubierta por un enorme manto de hielo. Era posible caminar desde Siberia a Alaska, pero el hielo taponaba el paso hacia el sur. Entonces, hace aproximadamente 13.500 años, se abrió un pasillo en el hielo y el hombre pudo pasar hacia los territorios meridionales. Si había gente en las Américas antes de que se abriera este pasillo, entonces nos faltan piezas en el rompecabezas original. Si podemos demostrar que había seres humanos allí, en la parte central de México, hace 40.000 años, entonces hay que empezar a preguntarse cosas como, bueno, ¿de dónde habían venido? La respuesta a esta pregunta demuestra que el espíritu pionero de las Américas contemporáneas era compartido por nuestros antiguos ancestros. En la actualidad coexisten en las Américas cientos de culturas diferentes, pero nuestra misión es encontrar al primer americano. Cuando los científicos descubrieron indicios de que la colonización del continente podría ser anterior a hace 13.500 años, supieron que la historia que nos habían enseñado a todos podía estar equivocada. Nos han enseñado que los primeros americanos llegaron a pie desde Siberia hace 13.500 años. Viajaron por la lengua de tierra de Beringia hasta Alaska y por un pasillo libre de hielo hasta las tierras del sur. Este pasillo es la clave. Solo se abrió hace 13.500 años. Antes de eso, unas enormes placas de hielo bloqueaban el acceso al sur desde Alaska. Si había seres humanos viviendo en América del Norte antes de esa fecha, entonces no pudieron haber entrado por ese pasillo. Así que, ¿de dónde vinieron estos antiguos americanos? Durante la última década, los científicos han empezado a contemplar otras posibilidades para este rompecabezas. Han observado cómo la gente ha venido desplazándose tradicionalmente en otras partes del planeta. Por ejemplo, Australia. El hombre llegó a Australia hace 50.000 años y en esa época solo había un modo de llegar allí. Tenían que salvar una distancia mínima de 100 kilómetros de océano, sin ni siquiera saber, tal vez, si había tierra al final o no. Eso nos dice que tuvieron que tener barcos. No se ha encontrado nunca en América del Norte ningún barco que date de hace 15.000 años, pero para el profesor Terry Jones, eso no significa que no los tuvieran. Jones adopta un enfoque diferente para ver si el primer americano pudo ser un intrépido marinero. Ha estado estudiando el tipo de embarcaciones que hacían los bisabuelos de los aborígenes norteamericanos actuales. Con él ha colaborado Linda Yamane, una mujer aborigen, que ha construido esta canoa con un tipo de junco llamado tule. Los indios norteamericanos de California llevan cientos de años construyendo canoas de tule. Las cañas del tule están huecas como la paja y por lo tanto flotan. Además, el diseño es bastante simple y no requiere herramientas especiales. ¿Y qué usaste para cortar las cañas de tule? Utilicé un gran cuchillo de cortar pan. El hecho de que tenga dientes es muy importante. Pero lo curioso es esto. Nuestros antepasados también usaban una herramienta serrada para cortar. La escápula, el hueso del omóplato de un ciervo. Ya, las llamamos sierras de escápula. Sí. ¿Y qué cantidad de cuerda se llevaría una balsa así? Pues mira, esta vez lo sé porque apunté la cantidad de cuerda que compré. Y he usado unos 60 metros. Me gusta que sobre bastante cuerda al final de cada pieza en la que estoy trabajando. De esa manera puedo utilizarla para tirar hacia arriba de los lados.
Pero he usado 15 metros para unir el primer haz inferior al haz central. Usé otros 15 metros para unir esto, y otro para el lateral, y otros para este. ¿Cuánto has tardado en hacer esta canoa? He tardado alrededor de una semana en montarla. Unas cuantas horas diarias. Jones quiere comprobar si en una barca como esta podría haber llegado el hombre al Nuevo Mundo. Una manera de averiguarlo es probándola. ¿Qué tal, Terry? Cuesta un poco habituarse, pero la verdad es que va bastante suave. Ciertamente sí veo a alguien que ya tenga experiencia saliendo a pescar con ella, pero me cuesta mucho imaginarme que alguien pueda adentrarse en el mar con esto. Atravesar el Pacífico en una barca no solo llevaría semanas, también sería muy peligroso. Además de una extraordinaria proeza de equilibrio, suerte y navegación. Pero existe otra ruta, una especie de autopista que recorre la costa de California. Se trata de una autopista hecha con un alga gigante, el kelp, que crece en los mares de las aguas frías de todo el planeta. La parte superior de las plantas descansa sobre la superficie y es claramente visible desde la costa. El bosque de kelp es uno de los ecosistemas más ricos del mundo, ya que atrae a un fenomenal número de especies, ya sean peces, mamíferos o aves. También es una de las plantas de crecimiento más rápido del planeta. El bosque de kelp del Océano Pacífico abraza la costa desde Asia hasta las Américas. Año 2006. El profesor John Erlandson produce un gran revuelo. Atacamos cuando superpone un mapa del bosque de kelp sobre un mapa de los puntos donde se han hallado restos humanos a lo largo del Pacífico y da en el clavo. Lo que me pareció extraordinario fue descubrir que había bosques de kelp desde Japón hasta el norte del Pacífico y hasta la Baja California. Y muchas de estas estrellas en el norte del Pacífico son yacimientos arqueológicos que están localizados junto al bosque de kelp, y algunos de ellos demuestran que la gente explotaba estos ecosistemas de los bosques de kelp con la pesca, la caza y la recogida de moluscos. El rico ecosistema de la autopista de kelp era un mapa de ruta y una continua e interminable progresión de puntos de abastecimiento de comida rápida en la ruta marítima desde Asia hasta el Nuevo Mundo. Los marineros podrían haber atado sus barcos a las algas de kelp mientras descansaban, y el kelp les habría resguardado del oleaje. Vivimos realmente en un planeta azul, no en un planeta verde. El 70% de la Tierra está cubierta por agua, y la ironía es que hasta hace bien poco, los científicos pensaban que el océano desempeñó muy poco papel en las migraciones humanas y en las sociedades humanas, y es que eso no es posible. Parece que nuestros antepasados remotos tenían el valor y la pericia para conquistar los mares. El primer americano fue mucho más que un cazador nómada. Fue un ingeniero muy capacitado, un pionero, y puede que llegara a las Américas miles de años antes de lo que se pensaba. Pero su procedencia sigue siendo un misterio. La historia tradicional dice que los primeros pobladores de América del Norte eran los descendientes de un grupo de personas que vino al continente desde Siberia, atravesando a pie la lengua de tierra de Beringia. Pero si tenían la sofisticación técnica para llegar aquí en barco, podrían haber venido de cualquier parte. En el Instituto Smithsonian de Washington, D.C., el arqueólogo Dennis Stanford tiene una nueva perspectiva acerca del primer americano. Stanford es un experto en armas prehistóricas. Las herramientas de piedra de los paleoamericanos le infunden un gran respeto por estas gentes. Tenemos que dejar de pensar en ellos como gentes primitivas. Simplemente sus herramientas no eran tan sofisticadas como las nuestras. Stanford está especialmente interesado en el modo en cómo evolucionan las herramientas primitivas.
La tecnología avanza mediante pasos reconocibles. No se puede inventar un coche deportivo moderno sin tener un modelo de automóvil más primitivo. Y lo mismo pasa con las armas de la Edad de Piedra. Stanford quería encontrar el ancestro tecnológico de las primeras puntas de lanzas de la Edad de Piedra que se habían encontrado en las Américas. Si lograba encontrar un arma más antigua en la secuencia, podría tener más pistas acerca de la procedencia del primer americano. Stanford rebuscó en Alaska y Siberia, pero no encontró nada. Finalmente encontró una punta de piedra casi idéntica a una punta de lanza paleoamericana de 13.000 años de antigüedad, pero con una diferencia clave. Este es el antepasado de la punta de lanza paleoamericana. Es una punta de lanza con forma de hoja de laurel que ha sido rebajada y pulida por ambos lados. La punta paleoamericana tiene una mejora tecnológica. Tiene una hendidura tallada a ambos lados de su base. Gracias a esta hendidura, un cazador podría atar más eficazmente la punta de lanza a un asta. La punta Clovis supone una mejora tecnológica que equivale a la mejora que supuso inventar el Lotus Elan a partir del modelo T. La punta que Stanford ha comparado con el modelo T fue fabricada por la cultura solutrense. Se trata de una sociedad que vivió hace aproximadamente 18.000 años. Pero no vivieron en el continente americano y no vivieron en Siberia. Vivieron en Europa Occidental. Pero, ¿cómo pudieron hacer un viaje de más de 3.000 kilómetros hasta América del Norte? Stanford cree que la geografía de la Edad de Piedra es la clave. Hace 18.000 años había un puente de hielo ártico que conectaba Europa Occidental con el sureste de Canadá. El agua rica en nutrientes que bañaba este puente de hielo atraía una enorme cantidad de vida. El oeste de Europa estaba conectado a América del Norte por un puente de hielo que forma un arco de hielo por toda esta zona de aquí. Y los cazadores y las focas se mueven a lo largo de este borde de hielo. Consistía en seguir este puente. La única diferencia es que era de hielo en lugar de ser de tierra. Sí, Stanford está en lo cierto. Algunos americanos primitivos vinieron de Europa. El mar es una barrera si vas a pie y no tienes un barco, pero si tienes un barco, se convierte en una autopista, una vía muy rápida para moverse por toda la faz de la tierra. Esta revolucionaria idea de que los primeros americanos fueran unos intrépidos pioneros que utilizaron barcos para llegar al continente americano supone una reordenación del rompecabezas. Ofrece la posibilidad de que el primer americano pudiera haber venido desde cualquier territorio que compartiera mar con el continente americano. Desde Japón al oeste hasta Europa al este. Esa es la teoría. ¿Pero podemos demostrarla? Las pruebas genéticas se utilizan para resolver crímenes y los científicos esperan que pueda resolver este misterio. Los genetistas han extraído ADN de esqueletos fósiles, pero ellos también están adoptando otro enfoque. Están examinando el ADN de indios de Norteamérica actuales para trazar su árbol genealógico. Estudian el ADN de las mitocondrias, que son las fábricas de energía de nuestras células. El ADN mitocondrial solo se transmite por vía materna, de madre a hijo. Y en el camino se producen mutaciones. Las pruebas de ADN efectuadas en aborígenes norteamericanos contemporáneos indican que comparten un antepasado común, pero no con los europeos, sino con los siberianos modernos. Este antepasado común vivió hace entre 14 y 20.000 años. Las pruebas genéticas dicen una cosa, pero los huesos de algunos antiguos americanos sugieren una versión totalmente distinta de los hechos. Los estudios de algunos esqueletos fósiles indican que el primer americano no vino de Siberia después de todo. El Dr. Doug Owsley, famoso antropólogo forense, ha trabajado en la identificación de las víctimas de Waco en 1993 y las del 11 de septiembre. Está intentando resolver el misterio de la procedencia del primer americano examinando unos esqueletos fósiles.
No hay nada que puedas descubrir que te pueda decir más cosas sobre una forma de vida pasada, sobre gente del pasado, que los huesos mismos. Si sabes interpretar esos huesos, si sabes cómo escucharlos, te dirán muchísimas cosas. En América del Norte hay muy pocos esqueletos fósiles que tengan más de 10.000 años de antigüedad. De manera que cada uno de ellos es fundamental para los científicos detectives que le siguen la pista al primer americano. El examen de los huesos fósiles puede ayudar a averiguar el aspecto que tenía la persona. Es posible que esto contribuya a resolver el rompecabezas del origen del primer americano. Estos son los cuerpos de un hombre y de un niño. Tienen 11.000 años de antigüedad y son conocidos simplemente como Horse Shelter número 2 por el lugar cerca de Waco, Texas, donde fueron hallados. Encontrar un esqueleto de esta antigüedad es como tropezarse con las joyas de la corona. Alrededor del cuello del niño había una aguja muy delgada, necesaria para coser ropas en la vida del más allá. Con el hombre se encontró una caja de herramientas que contenía un hueso de asta para hacer nuevas herramientas en caso de necesitarlas. En la tumba se hallaron 5 caparazones de tortuga. Uno hacía las veces de almohada para el hombre, otro cubría su rostro. En su boca había una garra de halcón. Owsley trabaja con la antropóloga Peggy Yodri en un intento por desentrañar la historia que guardan estos huesos. Pero Yodri está menos interesada en los huesos de estas personas. Ella estudia los artefactos que había en la tumba. Las herramientas y ofrendas son importantes para determinar el tipo de vida anterior de la gente. Es difícil imaginar que no vayan a tener nada que ver con su dueño. Si te encuentras a un individuo enterrado con un rosario, ¿qué significa eso? Es como si te encuentras a alguien enterrado con un móvil. De manera que encontramos artefactos de muy diversa índole y cada uno de ellos cuenta una historia diferente. Estudiando la variedad de objetos que hay en la tumba, Yodri intenta descubrir cuál era el oficio de este hombre en vida. La caja de herramientas sugiere que era un tallador de piedra, pero hay otra cosa que intriga a Yodri. Esto que tenemos aquí son las garras de un tejón, que se encontraron con este individuo. Además, le pusieron sobre la cara un caparazón de tortuga y entre la cara y el caparazón en la boca había las garras de un halcón. Yo creo que este individuo era un curandero. De hecho, creo que era el médico de este grupo de gente por la gran variedad de animales y pájaros que hemos encontrado con él. Los esqueletos de Horse Shelter indican que las gentes que vivieron en América del Norte hace 11.000 años no eran ni mucho menos primitivas. Se preocupaban por sus muertos y creían en una vida después de la muerte. Pero si fuera posible conocer el aspecto que tenían estos antiguos pobladores, tal vez tendríamos otra pista acerca del origen del primer americano. Amanda Dunning trabaja con Doug Owsley en la reconstrucción de la estructura facial del esqueleto de Horse Shelter. A medida que la carne empieza a aparecer sobre los huesos, empezamos a hacernos una idea de su aspecto. Es como si de repente cobrara vida. No puedes evitar preguntarte si este hombre, alguna vez que saliera a la entrada del lugar donde fue encontrado, miraría el paisaje y se fijaría en el cielo azul y diría, vaya, sí que es bonito. O, ahí debe de haber serpientes. Cuando Dunning completa la reconstrucción facial del esqueleto de Horse Shelter, Owsley se queda perplejo. Porque el esqueleto no parece ni siberiano ni europeo. Como experto, sabe que los cráneos de diferentes partes del mundo presentan unas características claras que varían de unos a otros. En el continente americano se han encontrado muy pocos cráneos fósiles y son únicos. Una de las cosas que hemos descubierto al estudiar estos esqueletos fósiles es que cuando los comparamos con otros de otras partes del mundo, en realidad no acaban de encajar con ningún grupo. Al que más se acerca, en opinión de Owsley, es el grupo de los Ainu, las tribus indígenas de Japón, y el de los pueblos de la costa sur del Pacífico.
Este examen forense de los cráneos paleoamericanos sugiere que no hubo un primer americano que vino de Siberia. Lo más probable es que hubiera muchos primeros americanos que vinieron de muchas partes distintas de la zona de alrededor de la costa del Pacífico. El trabajo de investigación de Owsley no termina ahí. También está intrigado por lo que sugiere el registro de cráneos fósiles acerca de la relación existente entre estos primeros americanos y los indios actuales de Norteamérica. Al estudiar la colección de cráneos fósiles americanos le choca, no lo que ve, sino lo que falta. Esto es un cráneo paleoamericano y se caracteriza porque es un cráneo alargado y estrecho y la cara es pequeña. En contraste, este cráneo de un aborigen norteamericano moderno es redondo y ancho, con un rostro estrecho. Owsley no encuentra una relación entre los dos. Es más, tampoco encuentra un punto de evolución intermedia que demuestre cómo los americanos primitivos cambiaron gradualmente hasta tener el aspecto de los aborígenes norteamericanos actuales. Para Owsley, este eslabón perdido es un misterio. No veo una transición gradual desde esta morfología. Estas cabezas grandes y alargadas. Estos cráneos largos y estrechos con rasgos faciales pequeños. No veo una transición gradual a unos rasgos faciales más prominentes y un cráneo más redondeado. ¿Qué les pasó a estos americanos primitivos que se asemejan más a las gentes del sur del Pacífico? Cada esqueleto es vital porque podría darle a Owsley la respuesta a esta pregunta. En 2006, Owsley tiene la oportunidad de estudiar uno de los restos fósiles más polémicos de los últimos años. El análisis que hizo de estos huesos proporcionó una explicación para el eslabón perdido del registro de cráneos fósiles. ¿Qué restos son estos? El hombre de Kennewick. La historia comienza en las riberas del río Columbia, en el estado de Washington. Owsley se entera de que han encontrado un esqueleto fósil en territorio federal. Pero 5 tribus aborígenes reclaman al hombre de Kennewick como antepasado suyo. Quieren darle un entierro apropiado inmediatamente. Se inicia una batalla por la custodia entre el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y la comunidad científica. Durante casi una década, el hombre de Kennewick permaneció en el limbo. Owsley y su equipo solo podían esperar y rezar. Hay tanto que no sabemos sobre este periodo de la historia, y no solo se trata de saber de dónde vinieron, sino de saber cómo era la vida entonces. Si no nos permiten estudiar unas pruebas de primera mano, si se encuentran cosas y se las vuelve a enterrar, entonces nunca tendremos la respuesta a esas preguntas. Después de 9 años, Owsley ganó la batalla. Los tribunales por fin le concedieron el derecho a estudiar el esqueleto. No se imaginaba que estos restos fueran a ayudarle a explicar el misterio de por qué los americanos primitivos no se parecen a los aborígenes de Norteamérica actuales. Owsley sacó repetidas tomografías a los huesos del hombre de Kennewick. Luego, usando una tecnología llamada estereolitografía, fue construyendo imágenes capa por capa para crear una reconstrucción digital en 3 dimensiones de cada hueso. Después, con el fichero CAD 3D a modo de plano, convirtió las imágenes digitales en partes físicas. Cuando el equipo creó un prototipo del hueso de la cadera del hombre de Kennewick, Owsley identificó algo incrustado dentro. Cuando estudiamos al hombre de Kennewick, vimos que le habían arrojado una lanza, y el golpe había sido muy fuerte. Owsley, un experto investigador forense, había visto este tipo de lesiones antes. Muchos paleoamericanos muestran indicios de haber muerto violentamente. Esto sugiere que habitaban un mundo que, lejos de ser el jardín del Edén, era más bien el salvaje oeste. Si los pueblos antiguos tenían la tecnología para llegar hasta aquí en barco, es posible que hubiera habido tribus de muchas partes distintas del mundo compitiendo por los recursos del nuevo continente. Por un lado piensas, hace 10.000 años no habría mucha gente, pero por lo visto había suficientes grupos distintos como para que se produjeran conflictos. Y eso me sorprende mucho.
Las guerras entre tribus son una explicación de por qué no existe una conexión entre los cráneos paleoamericanos y los de los indios modernos de Norteamérica. Tal vez Owsley no encuentra ninguna transición entre estos cráneos, porque no existe ninguna. Puede que estos dos cráneos ni siquiera estén emparentados. Esta es una teoría, pero hay otras. ¿Desaparecieron? ¿Fueron invadidos genéticamente? ¿Acaso vinieron otros hombres en grandes números que acabaron por desplazarlos? Los expertos necesitan más claves antes de poder dar una respuesta definitiva. Pero Owsley está seguro de una cosa. Hay que reescribir la vieja historia sobre los primeros americanos. Era una historia bonita, y muchas generaciones han crecido pensando que fue así. Pero es mucho más complicado que todo eso. Por fin empiezan a encajar más piezas del rompecabezas. La imagen del primer americano es radicalmente diferente de la que nos han enseñado. Los primeros americanos eran personas informadas y diestros pioneros, no simples cazadores primitivos. Si no tenían ropas, si no tenían barcos, si no tenían redes ni aparejos para pescar, no lo habrían conseguido. No habría habido una colonización del hemisferio norte y mucho menos del Nuevo Mundo. Llegaron a las Américas miles de años antes de lo que pensábamos. Y puede que llegaran en barco. Tampoco hubo un primer americano, sino que fueron muchos primeros americanos, y probablemente vinieran de muchas partes distintas. De todas partes de la costa del Pacífico, e incluso desde Europa. Al final todos acaban mezclándose y formando la fabulosa mezcla de razas que somos. Por lo visto, el continente americano es ese crisol de razas desde hace 20.000 años. Es estupendo. Esta nueva imagen sugiere que los primeros americanos vinieron de muchos lugares distintos. Y el crisol de culturas que existía hace miles de años ha sido una forma de vida desde entonces.